Bienvenidos a la unidad 3, Procesos para Innovar, del curso de Gestión de la Innovación. Esta oportunidad vamos a hacer foco en el tema 2, Design Thinking. Cuando hablamos de Design Thinking, estamos hablando de una herramienta para mejorar el proceso de innovación a través de una mejor experiencia del cliente, tanto en lo que son los procesos internos como procesos externos de la empresa. Por supuesto, también esta herramienta, el Design Thinking, sirve para la generación de nuevos productos o nuevos servicios. Y puede ser no utilizado solamente desde el punto de vista de una mejora en la estrategia de marketing o comercial o de ventas, sino por supuesto puede ser aplicado a cualquier otra área funcional de toda empresa o de toda organización. ¿Qué es el Design Thinking? Es un proceso integral de innovación que tiene, por supuesto, foco en lo que es el cliente, con el objetivo principal de generar y desarrollar nuevas ideas comerciales, creativas o modelos comerciales completos. El foco en particular es el cliente y la mejora de la relación a través de productos, servicios y experiencias con la empresa o con la organización. Hablábamos del proceso de Design Thinking como una de las herramientas más utilizadas en los procesos de innovación empresarial. Al ser un proceso, el Design Thinking consta de varias etapas o pasos que deben ser considerados o tenidos en cuenta. El Design Thinking consta de 5 grandes etapas. La primera es empatizar, la segunda es definir, la tercera es idear, la cuarta es desarrollar un prototipo y la última o quinta es la prueba o testeo. Vamos ahora a pasar a ver cada una de estas etapas, en mayor detalle, en mayor profundidad. Decíamos que la primera etapa del Design Thinking consiste en el empatizar. El empatizar es una etapa que de alguna manera se puede sintetizar como una fase de observación. Esta fase de observación es entender en particular cuál es mi producto, mi servicio, mi experiencia. Después de observar y entender en profundidad qué es lo que está hoy ocurriendo en mi relación entre la empresa, la organización y el cliente, a partir de eso, por supuesto, recién se puede desarrollar, definir y crear nuevas ideas en términos generales. En esta fase, por supuesto, está el foco orientado a lo que es el cliente o usuario potencial. De alguna manera, para poder desarrollar una buena etapa o fase de observación, el empatizar, requiere tener una comprensión integral de lo que es el cliente o usuario y seleccionar, por supuesto, un grupo objetivo real. A partir de esta observación de la primera etapa, se debe pasar a la etapa 2, que es definir. Definir es identificar de alguna manera cuál es el problema que se está tratando de resolver. Parece una etapa fácil, obvia, simple, pero muchas veces las empresas, las organizaciones terminan equivocándose en definir cuál es el verdadero problema. Muchas veces, lamentablemente, se produce el error conceptual de confundir en particular lo que son causas y consecuencias. Es importante cuando se establece, cuando se define cuál es el problema a resolver, solucionar, tener claridad de cuáles son los elementos que son causa y los elementos que son consecuencia, y más allá de, por supuesto, los ámbitos temporales de cada uno de ellos, tener siempre en cuenta que debo trabajar tanto
sobre las consecuencias, como también sobre las causas. Poder definir de alguna manera con claridad cuál es el problema que queremos resolver, de alguna manera ayuda, de una manera muy pero muy importante, a que todas las personas, todos los colaboradores involucrados, que en muchos casos son de más de un área funcional de la empresa o organización, tengan todos claridad de cuál es el objetivo y de alguna forma estén todos siempre bien orientados a la misma solución. También de alguna manera, al definir en forma correcta el problema que tengo que resolver o solucionar, de alguna manera también me ayuda a poder definir cuál es el alcance, ¿no? La magnitud, las fronteras de ese problema, para que de alguna manera sea amplio, no demasiado oscuro y estrecho, pero también no demasiado limitante, que nos permita tener ciertos grados de flexibilidad o ciertos grados de libertad para luego no carecer de la flexibilidad que por supuesto requiere todo proceso de innovación. Por supuesto que lo ideal en esta etapa, en el definir, es poder de alguna forma resumir lo que denominamos problema en tan solo una pequeña declaración. Si llegamos a esto, el camino y las etapas siguientes de este proceso de design thinking que tiene por objetivo justamente realizar la innovación empresarial, tienen mayores posibilidades de éxito. Decíamos que teníamos una etapa 1 de empatizar, una etapa 2 de definir, existe después una etapa 3 que es el idear. Acá pasamos de simplemente observar, identificar el problema, a considerar muchas posibilidades para reducir las posibles respuestas y soluciones. Ya no es simplemente definir, sino ya es encontrar las distintas alternativas, opciones, potenciales respuestas y soluciones. Empezamos a elaborar ya la mayor cantidad de respuestas posibles. Esto es la fase más creativa, digamos, del design thinking, pero por supuesto, siempre, digamos, puede llegar a ser realizado en forma correcta si hemos pasado por la etapa, por supuesto, tanto 1 y 2 en forma correcta. Luego de haber pasado por la etapa 1, 2 y 3, la cuarta etapa es lograr un prototipo. Un prototipo es tan solo y simplemente diseñar algo que nos permita tratar de tener una claridad lo más cercana posible a la realidad, pero con el menor esfuerzo posible. Que de alguna manera nos permita ser un elemento muy, pero muy importante de prueba. Que después el mismo prototipo, a partir de este elemento de prueba, nos permita realizar todas las modificaciones, todas las recomendaciones posibles para que de alguna forma uno pueda, a partir de algo tan elemental, poder transmitir todas las sensaciones y la funcionalidad de este producto, servicio o experiencia. Por supuesto, testearlo, ¿no? Por más que el prototipo, siempre hay que testearlo, siempre hay que ver que esto puede llegar a ser un proceso de prueba de error, de escuchar siempre las recomendaciones, las consideraciones, los problemas que encuentra, por supuesto, nuestro cliente. Y esto significa muchas veces que pase una etapa de revisión o de varias etapas de revisión. Esto tiene que ver justamente con el pensamiento de diseño o design thinking. Es tratar de aprovechar todas estas instancias para que de alguna manera permita, digamos, que nuestro prototipo después termine con la mejor versión final de producto, servicio o experiencia. Un ejemplo de esto es una empresa latinoamericana con base en Argentina que se ha extendido a toda Latinoamérica y también a otros mercados como el Estados Unidos, que es Habana. Esta empresa, originaria de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, dedicada a la fabricación de alfajores, tuvo que desarrollar un proceso de innovación empresarial a través del design thinking, cuando se encontró que en ciertos mercados el concepto de alfajor o pequeña golosina de pequeño tamaño no era bien recibida, adaptada a las necesidades, deseos
intereses que tenían determinados mercados. Tuvo que hacer un cambio desde el punto de vista del layout, de lo que realmente eran sus locales, sus tiendas, tratando de hacerlas más modernas, de pensar en otros colores, de pensar en un público mucho más joven, no el histórico con colores oscuros, sino colores más claros. Un rediseño de producto no solamente centrado en el alfajor, sino también desarrollar otros productos que puedan ser más aceptados rápidamente por otros mercados para que después el alfajor termine siendo un producto complementario o de alguna manera que permita después desarrollar el propio producto alfajor. En síntesis, las grandes 3P del Design Thinking. Las personas, sin tener en cuenta a las personas, tanto internas como externas, es casi imposible desarrollar un buen proceso de Design Thinking. El proceso en sí mismo, proceso de resolución de problemas, de empatizar, de definir, de alguna forma de idear, de realizar el prototipo y el testeo. Es el conjunto de estos elementos en forma integral. No saltear etapas ni reducir las etapas de manera o forma innecesaria. Y por supuesto, poder tener y desarrollar finalmente una innovación empresarial también depende de una manera muy pero muy importante el lugar o los espacios de trabajo. Que sea realmente una cultura innovadora, pero una cultura que permita esta prueba de error, que permita pensar libremente, que permita idear libremente, es también otra de las características de este proceso y por supuesto de todo proceso de innovación empresarial que logra tener realmente éxito.